Gracias a Dios que estamos aquí. Algunas personas se comunicaron con nosotros y nos comentaron que estaban algo enfermos y pues a lo mejor por eso extrañamos a algunos, ¿no? Vemos y, ay, ¿dónde está tal persona? Y no la vemos porque está enfermita. Pues mandamos un abrazo y deseamos toda la recuperación, ¿no? A todos los que nos están mirando y viendo, que pronto se recuperen, se sanen, estén mucho mejor de salud. También enviamos un saludo fuerte, un abrazo grande a los que nos están mirando en Xochimilco, en Ecatepec, La Ceiba, Puebla, y no sé, a lo mejor hasta otros países, ¿no? De repente alguien te enteras y se ha conectado a la reunión. Un fuerte abrazo y saludo, pues a todos. Esperamos el próximo domingo, los próximos, tenerlos aquí presentes y poderlos abrazar y bendecir y edificar. Muy bien, pues vamos a empezar con la palabra. Vamos al estudio. Es muy especial todo esto. Si ponemos la primera lámina, estamos estudiando este mandamiento, pero lo vamos como profundizando para que podamos entender al máximo la ley de Dios. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, uno no se puede acordar de descansar si primero no trabajó, ¿no? Entonces, empezamos por eso en el verso 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Verso 10. Dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová todos los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y estamos en esta parte, ¿no? Del trabajo. Vimos la siguiente, porfa. Hacemos un recordatorio. Vimos verdades importantes, ¿no? Verdad bíblica 1, Dios trabaja, está en constante actividad, es un ser laborioso y fructífero. El día de hoy trabaja. Como dijo Jesús, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. ¿En qué trabaja Dios ahora? Veíamos que sostiene su creación, la sostiene, y ahora ya tenemos claro más cómo sostiene esa creación. Influye en las personas, creyentes y no creyentes, para que hagan de manera diligente ese trabajo y toda esa cadena de trabajos puedan bendecir y edificar a esta humanidad, ¿no? Y construye desde que llega el pan a nuestras mesas hasta la seguridad. Y lo hace Dios a través de sus leyes físicas, biológicas, éticas, sociales, de varias esferas. Todo lo coordina, todo lo va regulando Dios y sigue trabajando. Pero no solo eso, trabaja en la salvación de nuestra alma. Ha venido trabajando. Y nosotros, la verdad es que algunos nos resistimos por mucho tiempo, pero Él venía trabajando, hablando, instruyendo, y pues cuando uno conoce a Dios y empieza a mirar hacia atrás el pasado, uno se da cuenta y dice, ay, qué necio fui, desde aquí Dios me está buscando, y ¿por qué hasta apenas reaccioné? ¿Por qué? Pero mientras pareciera nuestro mundo es tan tremendo, tan triste, tan deprimido, tan horrible, que decimos, no, ¿dónde está Dios? Dios no está aquí, Dios ya me abandonó, Dios no está en mi vida. Así de ciegos estamos, ¿no? Pero ahí está trabajando Dios. Verdad bíblica 2, siguiente. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos parecemos, imitamos y reflejamos a Dios siendo personas productivas, trabajadoras y fructíferas, usando los dones y talentos que Él nos ha dado. Amado, a Dios le importa mucho tu trabajo, le importa demasiado. No es cualquier cosa, no es así como la vida espiritual, no es los domingos lo que sea de la iglesia y en la semana ya es para mí. No es así. Todo tiene que ver con Dios, todo. Y tu trabajo, tu vida, hasta tu diversión.
Todo tiene que ver con Dios, tus gastos, tu economía, tus finanzas, todo, todo. Y eso es lo que a veces las personas no logran entender, y por eso no hay una rendición completa a Dios en todas las áreas de su vida y no hay una salvación. ¿Por qué? Porque solo como que yo soy cristiano los domingos y bueno, un poquito quizá los lunes, pero después de ahí yo decido, yo digo que así, mis vacaciones son así, yo ni le pregunto a Dios. Es más, voy a presupuestar tanto para mis vacaciones. ¿Le preguntaste a Dios por esa cantidad? No, la gente no hace eso. Las personas necesitan rendirle a Dios todo y decirle, oye, ¿está bien esto, Señor? Muy bien. Bueno, pues el trabajo es muy importante. Valorarlo es importante. Verdad 3, Dios se deleita en el trabajo y por lo tanto, verdad 4, el trabajo está llamado para el ser humano a ser un deleite, a producir en nosotros cierto deleite. Y uno se dice, pero pues la verdad a mí no me está pasando eso, a veces llego cansadísimo, ¿no? Hoy vamos a entender por qué. Pero en el principio no fue así. Jesús le tuvo que decir eso, ¿no? A unos fariseos. Oye, pero a ver, ¿se permite o no el divorcio? ¿Sí o no se permite, Señor? A ver, ¿tú qué dices? Jesús les contesta lo que te va a contestar en muchas cosas. En el principio no fue así. Dios no quería eso. Dios quería que tu trabajo fuera un deleite. Que sea nuestro ambiente de vida. Él plantó el jardín del Edén y puso ahí el hombre inmediatamente después de crearlo con esposa y ahí, porque ahí es donde Dios está la esencia del ser humano, ahí se mueve. Hay algo muy profundo en el trabajo y en la familia, en el matrimonio, algo muy profundo. Y empecemos que en estos rasgos sencillos. Ahí es donde realmente nos conocen. En la familia es donde realmente te conocen, nos conocemos y sabemos si somos o no cristianos, si amamos o no amamos, o si ahí lo que vivimos. No es aquí en la congregación, no, ahí. Y en el otro lado, es muy curioso que en el otro lado donde sale a flote todo lo que hay en el corazón del ser humano, en el trabajo. Ahí es donde la esposa descubre los adulterios, ¿no? Que ha vivido, donde te enojas, donde te irritas, donde estallas, donde hay frustraciones, donde pasa todo, ¿no? Donde te agarras con quien te está pisoteando y vas con todo. Hay sus dos espacios, ¿no? Que en el principio Dios creó para que el hombre estuviera en deleite total, y eso era el paraíso, el trabajo en el jardín y la esposa que cuidar. Hoy en día son esas áreas donde realmente el ser humano como que saca a flote lo que tiene en el trabajo, porque ni en la congregación, aquí todo mundo se porta bonito, en serio, todo mundo se porta bonito. Vamos al trabajo, a ver ahí qué dicen ahí hay robos, ahí la gente se roba el material, se roba el tiempo del trabajo, ahí hay mentir. No, tú di que nada más llegó tanto de mercancía, di esto, sí, yo digo lo que tú digas, pero dame algo. Y ahí se conoce el corazón, y en la familia, ahí adentro. Muy bien, pero Dios creó el trabajo para que fuera un deleite. ¿Qué más? Siguiente lámina, porfa. Vimos también hace 8 días el mandato cultural de Dios al ser humano, ¿no? Y en ese mandato había 2 cosas: que sean fructíferos o que se multipliquen, y que gobiernen, que sojuzguen la tierra. Siguiente lámina. Y veíamos que eso de fructificar y multiplicaos significa desarrollar el mundo social, construir familias, iglesias, escuelas, ciudades, gobiernos y leyes. Y algo que nos brilló mucho en el taller de matrimonios era: ¿cuánta falta hace que se instruya, ¿no?, muchas cosas acerca del matrimonio? Que se digan ay, si me hubieran dicho esto antes, tal vez no hubiera sido así mi matrimonio, se hubiera consolidado mejor, estuviera fuerte, firme.
Y decíamos, ay, pero ¿por qué no? Y justo eso es el mandato de Dios. Cuando Él dice fructificad y multiplicaos, lo que está diciendo es, a ver, vas a tener familia, pero tú vas a ser el encargado de instruirles cómo se debe tener una familia, cómo se debe amar, cómo se debe de respetar, qué valores son importantes, cómo tratar a los hijos, todo eso. Y hoy ya no se sabe, tanto que tiene que venir lo externo, ¿no? La iglesia y todo, pues a poner ideas, principios y a decirte es por acá, porque todo eso ya se perdió. ¿Cómo entonces voy a fructificar y a multiplicarme? Si ni siquiera sé cómo, ¿qué le voy a decir a mi hijo que ya se va a casar, no? Es más, muchos chavos hoy ya no se quieren casar. Y podemos estar con un dedo acusador, ¿no? Diciendo, esos chavos no se quieren casar porque la nueva generación es bien mala. Y hay 3 dedos que apuntan, ¿no?, a los verdaderos culpables. Nuestra generación de grandes. ¿Por qué? Porque ellos miraron y dijeron, ¿casarme y ser como mis padres? ¿Para qué? No, pleitos y no, ¿qué? Tuve a un joven que se quiere casar. Ahí hay uno de los papás, tal vez la mamá o tal vez el papá, y que dice que se está poniendo a hacer su trabajo, que está diciendo, yo voy a fructificar y a multiplicar y voy a hacer las cosas bien, y ven el amor ahí. Y entonces dicen, ¿vale la pena? Mira, sí vale la pena. Hoy en día el matrimonio sí vale la pena. Yo veo a mi mamá echándole todas las ganas o a mi papá echando todas las ganas. Creo que vale la pena el matrimonio. Pero en general hoy la gente no se quiere casar. Y si exploras por qué, es, pues ¿qué ejemplo hay en este mundo? Bueno, fructificad y multiplicaos. Así que hay que trabajar mucho para edificar una familia, escuelas, ciudades, gobiernos, leyes. Hay que hacer mucho trabajo en esa área. Y la segunda frase, someter la tierra o sojuzgarla. Significa dominar el mundo natural, sembrar, construir puentes, diseñar computadoras, componer música y hacer una cantidad de cosas para que seamos la autoridad en este planeta. Seamos lo que Dios puso en un principio, lo que Dios puso. Y este mandato tiene 2 implicaciones. Siguiente, Dios quiere trabajando al hombre y lo quiere productivo. El trabajo es al hombre lo que el agua es al pez, decíamos. O sea que el ser humano no fue diseñado para nada más descansar. Nuestra constitución mental, física, psíquica, emocional y espiritual está diseñada para ser productivos. Es nuestro ambiente, nuestro hábitat, lo respiramos, lo sentimos, lo necesitamos, nos descomponemos cuando no estamos en ese hábitat. Y 2, este mandato cultural implica que no importa el tipo de tarea que hagamos o el tamaño de la tarea, toda labor que hacemos, pequeña o insignificante, es una pieza en el gobierno de Dios. Dios no juzga tu trabajo por si tienes ciertos títulos y cuánto ganas. Para Él es importante toda la cadena de trabajos, pero que se haga bien, para su gloria. Lo que hagas. No, pero yo estoy solo en la casa. Hazlo bien. Haz tu casa, ¿no? Llega a tu casa y valora todo lo que hace tu esposa trabajando. No sé cuántos, pero si podemos tomar ese hábito, a todos los hombres casados les digo, toma este hábito muy importante, llega a tu casa y dile a tu esposa, qué hermosa está la casa. Gracias por todo el trabajo. Mira, esa plantita que pusiste, qué bonita se ve, hace que esto sea mejor. El trabajo en casa es demasiado fuerte, desgastante. No digo que los otros no, pero a veces se nos olvida valorar todo lo que se hace en casa y con eso cuenta Dios, ¿sabe? Porque una casa ordenada, limpia, con comida hecha, eso es lo que llamamos un calor de hogar, que hoy ya casi no hay en las casas. No hay calor de hogar. Una casa así da gusto, ¿no? Y uno dice, ay, me da gusto estar en mi casa. Me da gusto estar en mi casa. Muy bien, valoremos eso. Ok, todo esto es hermoso,
súper lindo y especial, ¿no? Así era en un principio. Pero, siguiente lámina, porfa. El tema del día de hoy, el pecado destruye el propósito del trabajo. Oh, no. Mire, estas cosas a la mayoría no nos gusta hablar. Casi todos, en esencia, somos personas que nos gusta, edifícame, háblame de fe, del amor de Dios, ¿no? Y eso está muy bien, y por eso empecé con Dios y cómo Él es, y espero que haya bendecido tu vida y te haya hecho ver y decir, ay Dios, y no he visto el trabajo como lo ve Él, pero la otra parte también es importante. ¿Qué ha hecho el pecado de ese grande y hermoso propósito? Pero no lo digo pues para nada más quedarnos sentados y condenarnos, sino lo digo para que salgamos de ahí y para que después, cuando vayamos a la recta final ya de todo el mandamiento, puedas mirar ahora a Dios restaurando todo lo que la gente transgrede cuando viola el mandamiento, ¿no? La gente que no obedece el día de reposo y trabajar, o sea, esos dos unidos, gente que trae consecuencias a su familia y vida tremendas. ¿Y qué hace Dios? Trabaja para restaurar entonces todo lo que ha hecho el ser humano. Y veremos en la parte final todo lo que Cristo en su gloria hace, ¿no? Amado, pero pues para entender, maravillarnos de esa gloria, para poder estar viendo lo majestuoso que es Cristo, su amor, su profundidad y todo, veamos el error del ser humano, ¿no? Veamos la tragedia tremenda y lo que hemos hecho de nuestras vidas a través de esto. El pecado, entonces, ¿qué? El pecado destruye el propósito del trabajo. Hagamos una pequeña oración y entremos profundo a esto. Padre, has abierto la Escritura de una manera especial, Señor, en nuestras mentes. Sigue abriéndola, sigue abriendo. Es más, tú dijiste, sea la luz, Señor, y fue la luz, y hubo luz en todo el universo. Así haya luz en nuestras mentes, corazones, para entender, para que podamos tenerlo en nuestro corazón y vivirlo, Señor. Para que podamos cambiar, para que podamos ser diferentes. Transfórmanos, Señor, transfórmanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a la siguiente lámina. Mire, empezamos el pecado, ¿no? Creo que me quedaron muy pequeñas las letritas, pero ahí dice, el pecado, ¿qué hace? No solo en el trabajo, en sí, en la familia, en todo, pero pensemos en el trabajo. Lo destruye, lo daña, lo estropea, lo destroza, lo hunde, lo aniquila, lo desbarata, lo perjudica, lo quebranta, lo devasta. Eso hace el pecado. No hay cosa más horrible en este mundo que el pecado. Nos separa de Dios, nos separa de que Él escuche nuestras oraciones, nos separa, destruye nuestra familia, nuestras relaciones íntimas. La gente juguetea con el pecado y piensa, es que son exagerados, pero las consecuencias son devastadoras. Y no lo digo yo, toda la Biblia está llena de historias y de advertencias pues para que uno diga, no voy a pecar. ¿Qué más hace el pecado al trabajo? Lo distorsiona, ese deleite que Dios quería. Ahora se ha convertido en una cosa terrible. Y lo decimos los cristianos también. Mire, esta semana para mí fue frustrante. O sea, yo inicié el lunes tomando lo que habíamos predicado y con una energía y con un entusiasmo y con una avidez y con una fe y decir, Dios, la gloria a ti. Y terminas el viernes... ¿De verdad? Terminas. Ahora, ¿por qué? Trabajas con chavos, con adolescentes de aquí. Te esfuerzas en preparar tanto una clase y te esfuerzas y le dedicas horas para un proyecto, para dar una clase, para esto. Inviertes todas tus energías, todo, como lo vimos, ¿no? Porque al trabajo es al que más le invertimos. Inviertes energía, sudor, tiempo, horas, velo y llegas con lo mejor para que... Con su celular, los chavos. Sí. Y luego, solo la IA te resuelve todo y se viene abajo todo tu trabajo. Y al final,
el viernes que tú dices voy a concluir esta magna obra de trabajo, ni se aparecen porque se fueron de borrachos. No, qué tremendo, ¿no? O sea, tú te quedas así como que... Y luego dices, se cumplió el aprendizaje que yo esperaba que... Ni llegamos al viernes. O sea, la verdad es que tú llegas con un corazón decidido a hacer una... Y el mundo está así, de cabeza. Entonces, el pecado distorsiona, altera, desfigura, tergiversa, falsea, retuerce, desvirtúa, deforma todo el trabajo. Y aquí no nos ha pasado, ¿no? Uno como maestro, otros que le inviertes todo, que dejas y llega alguien que te hace, tu compañero de trabajo y lo hace todo negligente y te echa a perder cosas, o la otra persona que roba algo y ya te tocó a ti dar la cara. No, tantas cosas que ocurren que tú dices, ¿por qué? O tu cliente, ¿no? Le vendes algo y el otro te quiere robar, usar, que tú eres bueno. El pecado destroza, desgasta y al final, ¿qué trabajo nos cuesta creer lo que nos ha dicho, hermano, de que hay que deleitarse? ¿Qué trabajo me cuesta creerle de verdad? Me esfuerzo, vengo a las predicaciones, escucho los mensajes, pero me cuesta creerle, hermano, que el trabajo es un deleite. ¿Por qué? Este mundo está caído. O sea, desde que el pecado entró, ha destrozado, ha hecho, transforma a la gente, estamos rodeados, trabajamos al lado de gente, pues que peca, que transgrede la ley de Dios, y todo eso descompone el pecado. Bueno, para entonces ver qué solución tenemos, hermano, pues entonces ya dejemos al lado nuestro trabajo, pues si va a haber pecadores así, bueno, vayamos a la raíz de esto y veamos la solución que plantea la Escritura y que tenemos que hacer, ¿no? Pues para darle un giro a todo esto. Génesis 3, capítulo 17, ¿no? Génesis 3 es como el parteaguas en la Biblia. Antes de eso, todo ideal. Después de Génesis 3, toda la historia de pecado y redención. Dice así Génesis 3, 17. Dios le está hablando al hombre, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¡Qué sentencia de Dios! Es una sentencia fuerte, es una sentencia enorme de que ahora ya no va a ser fácil el trabajo de Adán, ya no iba a ser todo deleitoso, sino que iba a haber un esfuerzo que lo iba a hacer sudar y que en lugar de que de repente vea cosas buenas del trabajo, que salga el fruto que sembró, yo siembro una semilla de sandía, quiero que salgan sandías y de repente te sale una hierba mala, tú dices, ¿qué pasó aquí? Ahí está, pues ya, es que así dijo Dios. Y uno va y hace cosas buenas en su trabajo y uno espera que entonces tenga resultados, chicos que aprendan, chicos que vayan a la universidad, buenas cosas que tú vendiste y quieres buenos resultados. ¿Y qué sucede? Pues te produce cardos y espinos. Y tú dices, ¿pero por qué si yo no sembré eso? El pecado, ahí está, el pecado. Y bueno, en estos versículos está una rica esencia de varias cosas. Número 1, el trabajo después del pecado ya no fue el mismo. Después del pecado, después de la caída, ya no fue el mismo, ya no es totalmente deleite, ya no lo es. ¿Qué más? El trabajo antes del pecado era un deleite, generaba gozo y gratificación permanente. El propósito era la gloria de Dios y que el hombre se sintiera útil. Pero después del pecado el trabajo empezó a tener dificultad, incumplimiento, tardanza, mediocridad. Ya no fue el mismo. El trabajo, amado amigo, se hizo trabajoso. Valga esa redundancia. El trabajo se hizo trabajoso. Y ahora nos cansamos, nos desgastamos, no solo físicamente, emocionalmente también, ¿no?
al grado que podemos estallar y decir, ya estoy harto, ¿no? Se acabó. Todo eso pasó. Muy bien. Y no solo eso, en estos versículos también notamos una cosa. La tierra se hizo maldita. Dios la maldijo. Se hizo maldita y entonces ahora hay plagas, hay enfermedades, desastres naturales, heladas, sequías y todo eso. ¿Qué pasa? Pues no, uno puede decir, yo ni siembro. Sí, una helada o algo que ocurre en el campo y nos brota acá con inflación y suben el jitomate y suben el aguacate y sube y todo, y nos suben esto y nos suben aquello, todo porque la tierra está maldita. Y entonces, ¿qué oportunidad tenemos, hermanos, si Dios ya maldijo la tierra? Mucho. Ahorita déjeme profundizar en lo que otros han meditado acerca del tema y Dios no se equivoca. Dios es infinitamente sabio y en medio de sus disciplinas y castigos hay una riqueza y un favor y una cosa enorme. Vamos a descubrirlo. Muy bien, vamos primero con William MacDonald, siguiente. Es un comentarista, creo que se vende aquí en la librería el comentario de William MacDonald. ¿Qué dice al respecto del trabajo? Le leo todo y enfatizamos la frase que está ahí. Él dice: el hombre fue sentenciado a labrar la tierra, la cual fue maldecida con espinos y cardos para su comida. Tendría que labrar con sudor. Hemos de hacer notar aquí que el trabajo mismo no es maldito. No, todo lo contrario. Lo que es maldito es la tierra. Muchas veces el trabajo es una bendición. Pero, dice William MacDonald, son la tristeza, la faena, la frustración, el sudor y el cansancio asociados con el trabajo lo que llega a ser maldición para el ser humano. Eso es. Veamos el comentario de otra persona. Entonces, el trabajo no es maldito. Lo que quedó maldecido es la tierra y ahora, pues, enfrentar todo lo que implica eso en nuestros trabajos, pues nos causa tristezas, frustraciones y todo lo que trae el pecado. Ahora vayamos a Warren Wiersbe, por favor. También hay algunos libros aquí de renta de comentarios de Warren Wiersbe. Dice él: Adán tendría dolor en su trabajo diario en el campo, al tener que trabajar para conseguir su sustento. Adán encontraría obstáculos y tendría que trajinar y sudar para obtener sus cosechas. Y esto le recordaría que su desobediencia había afectado la creación entera. Y viene una frase: reconocemos incluso hoy esta mezcla de bendición y maldición en los placeres, la necesidad del trabajo. Entonces, hoy en día, si pasa algo, llegamos a sentir deleite, pero también llegamos a sentir súper tristeza y frustración, en parte por el pecado que está insertado y en parte por cómo Dios diseñó que fuéramos y qué es el trabajo para Dios. Entonces, es algo enorme, ¿no? Porque por un lado nos causa deleite y otros días nos causa frustración. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a caminar con Cristo. Bueno, primero convertirse a Cristo y después caminar con Él para que nuestro trabajo sea la mayor parte del tiempo un deleite. Aún en medio de esos días difíciles podamos decir y entender: gracias, Señor, gracias por esto que pasó. Algo aquí estás produciendo bueno en mí. Dice, aquí en lo que leía también decía Warren Wiersbe, decía que había un propósito. Adán encontraría obstáculos, tendría que sudar, trajinar para obtener eso. Y esto, dice, le recordaría que su desobediencia había afectado la creación entera. ¿Qué propósito tiene Dios cuando enfrentamos nuestro trabajo, cuando vemos todo esto? Hay un propósito: recordarte y decirte: fue tu culpa. Tu pecado está destruyendo todo esto. Tu pecado está arruinando esto. Considera tus caminos. Y entonces tenemos que valorar. Pero no, pues el ser humano ve el trabajo y le echa la culpa a todos, ¿no? Al gobierno, al jefe, a la empresa, al de al lado, al del otro de al lado, al de la oficina, el que me quiere quitar.
pero no se da cuenta que detrás de eso es más bien, híjole, hay cosas que reflexionar de todo lo que el pecado ha producido. Siguiente comentarista que traje, César Vidal. César Vidal es un doctor en historia. No sé si sea cristiano, pero sí puedo decir que tiene algunas partes muy buenas. Creo que también se vende una Biblia de estudio que la recomendaría como en un sentido de análisis de historia, no como una verdad espiritual que hay que vivir. Pero miren lo que comenta al respecto. Dice, Itzabón es la palabra hebrea para dolor que aparece en Génesis. Dice, Itzabón aparece utilizado tanto para describir los dolores del parto de la mujer como el esfuerzo del hombre para obtener alimento. Dice este hombre, no existe pues una maldición especial sobre la mujer, sino un castigo igual y compartido. Si ya lees todo el comentario al respecto, este hombre está diciendo una cosa enorme. Dice, a ver, mujeres que dicen que ustedes experimentan el dolor más grande con esto. La palabra que usó Dios para dolor del parto es la misma que está usando para el dolor que experimenta el hombre para el trabajo, día con día. Van a decir muchas mujeres, no, ¿cómo, hermano? No creo que sufran tanto como nosotros. Bueno, yo no lo dije, está ahí. Es el comentario de la palabra, es el comentario de esa palabra Itzabón. Pero la verdad es que, ok, a lo mejor no llegas todos los días a un dolor intenso, pero trabájale de sol a sombra por todo un mes y quedas así como que, de dolor, de cansancio, de muchas cosas. Y creo que ahí la idea no es a ver quién tiene más dolor. No, la idea es, que quiere decir Dios es, tenemos que comprendernos, ¿no? La mujer puede comprender a su esposo cuando llega del trabajo, cuando llega y oye, no fuiste a oler florecitas, ¿no? Cuando llega del trabajo, ahora dése cuenta, va a llegar con dolor en el cuerpo, va a llegar con dolor en muchas cosas, va a llegar con muchas situaciones ahí que causan un impacto profundo. Y la mujer puede ser sensible y decir, ven, vamos a cuidarte, a ver, te sobo, te sirvo esto de cenita, entendiendo cómo viene ese hombre de trabajar. Y también los hombres podemos ahora entender, bueno, la mujer también tiene momentos difíciles en el parto, viene un nuevo bebé, viene esto, es algo tremendo que va a sufrir, y criar a los hijos no es cualquier cosa. También yo voy a ser sensible para tratar a esa mujer, muy sensible. Entonces, yo no es que aquí a ver quién gana. Lo que está enseñando Dios es, ambos están pagando por algo y de manera casi igual. Ambos están pagando por esto. Entonces, creo que yo me quedo con ese comentario para ser muy sensible con mi esposa. Y yo sé que ella, ni siquiera le tengo que decir, oye, mira este versículo. No, ella ha sido muy sensible conmigo cuando yo llego del trabajo. A pesar de que aquí uno les predica y les dice es un deleite, hay días difíciles por el pecado, donde uno llega casi arrastrando, ¿no? O deja de eso, a lo mejor te fue bien en el trabajo, pero el regreso, el tráfico, o que te apachurren en el metro, que te empujen, que te deshagan, que te destripen, porque a mí me toca, no es, llegas así casi como si no me cansó el trabajo, me cansó el viaje. El viaje es tremendo. Vayamos ahora a algo más profundo. Bueno, otro comentarista, mire, ahora me traje a un padre de la iglesia. Siguiente lámina. Se encuentra en una Biblia de estudio que es la patrística, que es un padre de la iglesia. Después de los apóstoles como Pablo, Pedro, eso, al terminar el año 100 y que todos habían muerto, continuó una era de otros cristianos que los líderes fueron los padres de la iglesia, así se les conoció. Ellos escribieron y dejaron artículos y comentarios respecto a las vivencias, lo que se sabía, lo que los apóstoles habían escrito, y dieron sus comentarios, y de esos padres hoy se ha recopilado una Biblia de estudio que
que agrupa varios buenos comentarios. Entre esos, el de Crisóstomo respecto a este tema. Bueno, en su obra Homilía sobre Génesis dice lo siguiente: espinos y cardos, estos serán como los monumentos de la maldición, y no fructificará la tierra si no es con esfuerzo y trabajo. Entonces, dice Crisóstomo, toda tu vida fluirá en tristeza y trabajo para que sean un freno que reprima la soberbia del orgullo y le devuelva al pensamiento de su nada. Yo me quedé meditando en eso y dije, ¿qué? Bueno, fíjese que Dios, cuando el hombre peca, no dijo, maldito sea el hombre. No lo maldijo. Maldice la tierra. Y eso trajo consecuencias. Y ahora, esas partes feas del trabajo, esas partes tremendas, sirven para una cosa, según Crisóstomo: humillarme y decirme, abajo tu soberbia. Esta fue tu soberbia en el jardín del Edén, tu soberbia porque lo que quisiste es ser más o mejor que Dios. Ese fue el pecado, ¿no?, de Adán y Eva, de, mira, serás como Dios. Tu soberbia es lo que llevó al traste todo, y inclusive el trabajo. Así que, a través de lo que vas a experimentar, te voy a hacer entender que no eres nada. Voy a destruir tu soberbia cuando te empieces a... ¿Y no ha visto esa gente bien inflada en los trabajos? Déjalos que enfrenten las realidades y Dios los empieza a desinflar. Aquel campesino que dice, yo tengo estos tractores y yo voy... Nada más le llega una sequía y adiós. Un profesor, ¿no?, que... yo tengo todo el currículum para dar las clases. Te enfrentas a unos chavos indiferentes, apáticos, que no quieren, y se te viene abajo todo y dices, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer, no me entienden, no, les pongo este video tampoco. Bueno, ¿qué hace Dios al permitir todo este dolor en el trabajo? Te ubica y te dice, este eres tú, un simple hombrecito que necesita de mí. ¡Qué hermoso es! Entonces, yo veo a un Dios, no tirano ni nada, sino maldice la tierra, no al hombre, y todo en una sabiduría para ayudarle al ser humano a ubicarse quién es su creador y que de él depende para llevar a cabo esta grande labor en la tierra. ¡Qué hermoso!, ¿no? Bueno, entonces, si tiene una semana mala, y uno reflexiona y dice, ¿por qué fue tan difícil esta semana, Dios? ¿Por qué no? El cliente, la llamada, no hubo gente, se echó a perder la harina. Reflexiona en esto que dice Crisóstomo. Es Dios diciéndote, bájate de tu soberbia, dependes de mí. No vas a lograr nada sin mí. Qué hermoso pensamiento, ¿no? Dice otras cosas que agregué. Como si Dios le dijera, te había preparado creándote una vida libre de dolor, trabajo, fatiga y preocupaciones. Habrías disfrutado de la felicidad perfecta y sin conocer ninguno de los tristes sometimientos del cuerpo. Habrías saboreado plenamente todos los placeres de la vida, pero no supiste apreciar este estado feliz. He aquí que maldigo la tierra. O sea, de verdad, Dios quería cosas hermosas para nosotros, pero ¿cómo es el ser humano? Todo lo de Dios lo desprecia. Están muchos padres, ¿no?, diciéndole al hijo, ¿cuándo te vas a convertir, hijo? No quiero. Después. No me importa. No me interesa. Oh, amigo. O sea, solo vas a sufrir mucho. Es hasta que uno encuentra a Cristo que uno tiene plenitud y que todas las cosas en este mundo, que su sufrimiento por el trabajo, por tanta cosa, por el pecado, empiezan a tener sentido y las empiezas a entender de una manera y empiezas a valorar y decir, ¿por qué me perdí de tantas cosas? Muchos que se han convertido han dicho, ¿por qué no me convertí antes, Señor? ¿Por qué no más joven? ¿Por qué no me alcanzaste antes? Bueno, valoremos cuando Dios nos alcanzó y a partir de ahí vivamos con plenitud
y entrega total a nuestro Señor. Muy bien, vayamos a un último comentario. Siguiente, a Matthew Henry, ¿no? También creo que se vende aquí el comentario de Matthew Henry. Comenta Matthew Henry lo siguiente: los frutos buenos que la tierra puede producir de aquí en adelante habrán de ser extraídos mediante el ingenio y el esfuerzo del hombre. Sin embargo, esta sentencia alberga también su dosis de misericordia. Entonces, Matthew Henry como que siempre le encuentra las cosas buenas a todo. No sé si usted ha leído ese comentario bíblico, pero es muy bueno porque Matthew Henry a varios pasajes feos les encuentra siempre algo bueno. Y aquí me encantó esto. Él dice que en esto hay misericordia de Dios. Y dijo: Adán en persona no es maldecido como fue la serpiente. Dios tenía bendiciones reservadas para él. Adán queda aún por encima del suelo. La tierra no se abre su boca para tragárselo, a pesar de que se ha degradado de su primitiva belleza y fructuosidad. Entonces dice Matthew Henry, ahí vemos la bondad de Dios, una misericordia enorme, porque él tenía que ser maldecido por su pecado, y en lugar de eso maldice la tierra, y la tierra no se abre como en otros pasajes de la Biblia donde dice que se abrió la tierra y ¡pum!, se traga a los pecadores. No se abrió para Adán y se lo tragó. Y ahí dice Matthew Henry, vemos la bondad, la misericordia de Dios. ¿Qué más dice? Todos sus quehaceres y deleites le quedan amargados. Su trabajo será desde ahora fatigoso, pues habrá de comer su pan con el sudor de su rostro. Su ocupación antes de pecar era para él un placer constante. El huerto estaba bien aderezado, sin fatiga ni dificultad. Si Adán no hubiese pecado, no habría sudado. El trabajo es un deber que debemos cumplir fielmente. Y otro comentario dice, su alimento será de aquí en adelante difícil, desagradable de conseguir, con dolor y con el sudor de su rostro. Habrá de comerlo todos, incluso los más felices de este mundo tendrán algunas mitigaciones para sus goces. Ejércitos de enfermedades, desastres, mortandades de diversas formas entraron en el mundo con el pecado y siguen saqueándolo. Matthew Henry hace una cosa muy interesante. Dice, no importa, seas rico, seas pobre, vas a sufrir por el pecado. Porque uno piensa a veces, no, los ricos no sufren, esos viven en la comodidad, esos también se angustian, y terrible por todo lo que hacen. Les angustia su dinero, las pérdidas, la caída de la bolsa, que la guerra que si se cierra el estrecho de Hormuz, no. O sea, ellos también están en una aflicción, o a lo mejor hasta más que uno, porque tienen tantas cosas y tantas inversiones y en un día pueden valer nada, que de verdad, no sé, tal vez hasta sin cabello viven, ¿no? Y nosotros pensamos que ellos no sufren, pero Matthew Henry hace algo muy claro, hace observar una cosa, es que no se trata del dinero, sino el pecado entró al mundo, dañó todo y dañó el trabajo, y ahora aunque haya muchos abusadores, así les pasa. Una persona de mi trabajo que no es cristiana, en esta semana me empezó a platicar su reflexión y me decía, no, ¿sabes qué? A mí, ¿qué me hace reflexionar? Le digo, ¿qué? ¿Qué, profesor? ¿Qué le hace reflexionar? Me dice, pues Steve Jobs, nunca olvidaré a Steve Jobs. Steve Jobs, el de Apple, ¿no? Que hizo todo Macintosh y bueno, me dice, nunca lo olvidaré. Le digo, ¿por qué? Dice, es que tenía todo el dinero, tenía el poder, fama, y se muere, ¿no? Sin poder hacer algo. No, dice, nunca se me va a olvidar eso. Pues dije, ay, mira, qué mente, ¿quién le hizo reflexionar eso, no? ¿Quién hace un alto en su vida, no? Y de repente dice, caray, pues todos vamos a morir, mejor hay que tener salud, porque eran sus conclusiones, ¿no? En lo que él podía entender. Bueno, amigo, esa es la realidad para todos, ¿no? Seamos ricos, pobres, de clase media alta, clase media baja. La realidad es que vas a sufrir. El trabajo va a traer dolor.
No, pero yo voy a escoger una carrera de que en esta nadie, ya es mi deleite. Vas a sufrir, te va a causar también dolor. Un día a lo mejor hasta con tu super carrera protagonista de artista especial y vas a estar tocando puertas y vas a estar y nadie me quiere contratar y nadie esto, porque vas a entender algo que dejó grabado Dios para toda la tierra y esto, que tienes que entender humildad, que tienes que echar abajo tu soberbia que dio origen a todo esto. Así que pues mejor disfrutemos, ¿no? Termina Matthew Henry con esto, pero también dice, hay una parte en esta sentencia de misericordia. Sudará, pero su fatiga hará más acogedor su descanso. Qué bonito Matthew Henry Express, porque esa es la realidad. Yo le digo a mi esposa cuando estoy en la noche acostado, le digo, no hay cosa más enorme que esta. ¿Por qué la disfrutas? Bendito el trabajo y tanto esfuerzo y el desgaste que tienes, porque cuando vas a descansar hay algo. Entonces, ese Dios que de repente lo leemos muy superficialmente y que decimos, no, es que este Dios cómo maldice y mira que tiran, realmente hay una sabiduría intensa. Porque en medio de la disciplina que está aplicando el hombre y una ayuda para que no se ensoberbezca a todo el límite y se sienta igual a Dios, y el trabajo produce eso, también pensó y dijo, pero le va a producir algo, todo su desgaste, un placer y el saber decir, trabajé. Y sabe rico, ¿no? Como cuando se tiene hambre, qué bueno sentir hambre. No, hermano, qué bueno, porque uno cuando tiene hambre toma el taco de una manera diferente y lo muerde diferente que cuando no tienes hambre. Sí, esa es la realidad, de verdad, así el trabajo. Entonces, es una bendición. En medio de la maldición, dice Matthew Henry, hay misericordias grandes de Dios. Muy bien, vamos a reforzar la verdad bíblica de hoy. Siguiente. La verdad bíblica de hoy, el pecado destruye el propósito del trabajo, lo destruye, ¿no? Lo despedaza. Muy bien, fíjese que ya hablando, ahora ya vimos esa historia, hablando algo de lo que sucede hoy, se hizo un estudio de ética laboral, se hizo en Estados Unidos, porque aquí en México y en la América Latina casi eso no se hace, ¿no? El INEGI y otros institutos no hacen esto. ¿Pero qué se hizo en ese estudio de ética laboral? Se trató de comparar personas cristianas contra no cristianas, o al menos las que se dicen cristianas. Aquí en México no se ha hecho algo así. Y en ese estudio entonces a muchas empresas y fábricas y eso, se dividió a la gente entre los que decían ser cristianos y los que no. Y se les hicieron preguntas para ver si influye en algo la religión. Lo que quería el Estado es, si influye en algo, pues vamos a inyectar mucha religión para que en los trabajos. Y entonces se hizo lo siguiente, que se reportara, si había gente que se reportaba enfermo, aunque no estaba. Eran preguntas que tenían que ver con ese tema. Otras preguntas era, si falseaba información en la declaración de impuestos. Y otra pregunta que se hizo fue si el uso personal, si usaba artículos de la empresa para uso personal. ¿Y qué cree que pasó? Los resultados reportaron que no hay diferencia entre los que van a la iglesia y los que no van. ¡Qué tremendo! Y qué horrible. Porque, ¿qué esperaban aún la gente empresaria que no conoce a Dios? Los cristianos deben tener algo de bueno. Pues esta gente que en su mayoría se dice cristiana, igual reporta estar enfermo cuando no lo está, igual falsea información en la declaración de impuestos, igual se roba de la empresa cosas, ¿no? Para llevárselas a su casa y decir, bueno, pues está en mi trabajo, me lo quedo yo. Igual, y eso es triste, y eso es el pecado en el ser humano, y eso pasa. Y eso hoy en día
es de las cosas peores. Y eso degrada, y eso no da gloria a Dios, y eso destruye el cristianismo, y eso es lo que a muchos cristianos, lo voy a decir con toda claridad, nos hace arder, ¿no? De celo y de decir, oye, ¿qué te pasa, no? Y queremos casi reventar a esa gente que se dice cristiana y que en su empresa roba y que en su empresa se declara enferma cuando no lo está y que hace todas esas cosas y que lo único que hace es pisotear el nombre de Dios, porque cuando se entera el jefe, se enteran los compañeros que te dices cristiano, pero eres un ladrón, un ratero, un negligente, un mediocre, haces malas cosas, solo se pisotea el nombre de Dios. ¿Sabe qué queremos hacer muchos? Que le entramos, que metemos el hombro, que queremos ir con Dios, decimos, ay, pero Dios, ayúdame, ayúdame. Lo dijo con toda transparencia, porque eso está ocurriendo hoy, ocurrió antes y ocurrió después y va a ocurrir después. Siempre hay gente que se dice ser cristiana y no lo es. Gente que va a las congregaciones, gente que se congrega, pero no vive como cristiano. Y la gente de alrededor se entera y dice, ay, él va a una iglesia, pero mira, se sigue robando cosas. Ay, entonces, y no dicen de ti. El problema es cuando señalan, ponen su dedo al cielo y dicen, ay, entonces Dios no existe, no sirve para nada, es una vil religión, todo lo que ya nos han dicho de las religiones apesta. Qué tremendo, ¿no? Y eso trae incredulidad, trae tropiezo y muchas cosas. Eso hace el pecado en el trabajo, lo desvirtúa, lo destroza, y hace muchas cosas que nos deberían de hacer meditar. Ok, cuando el pecado entra, genera en el propósito del trabajo, genera muchas ramas, ¿no? Como un árbol que empieza a tener como 15 ramas diferentes. Pero voy a hablar de dos extremos. Hoy uno, finalizo con ese, y en las próximas voy a hablar de otra rama de a dónde se desvirtúa. En las siguientes vamos a hablar sobre cómo hay gente que se degrada en el trabajo siendo mediocre, negligente, perezoso y que no le echa a nada de ganas. Pero el día de hoy voy a hablar o voy a terminar esto con los que idolatran el trabajo. Con los que idolatran el trabajo. Bueno, esos que idolatran el trabajo, que son personas adictas, hoy en día tienen ya un nombre, porque el mundo se encarga de ponerte etiquetas de enfermedad para que no se le llame pecado a muchas cosas, ¿no? Entonces, no, es que está enfermito. Y ya tiene un nombre a esos adictos al trabajo que tienen por ídolo, se le llama trabajólicos. Usted busca en internet y ya hay muchos podcasts de autoayuda a los trabajólicos, y que si eres trabajólico deleitoso o trabajólico no deleitoso. ¿Cómo es un deleitoso? El que trabaja y se deleita en su trabajo y está muy esclavizado de eso, pero se deleita. Y está el que trabaja, aunque no se deleite, odia su trabajo, pero ahí está produciendo, ¿no? Entonces, hoy hablamos de una rama, de cómo ese pecado está desvirtuando y hay gente que trabaja más. Siguiente lámina, porfa. Juan Calvino dijo esta frase, se me hace súper fuerte de recordarla. La frase es: el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Cuando no está Cristo aquí adentro siendo el Señor, ¿qué hay? Es una fábrica de que hay una cosa que se vuelve ídolo, luego se vuelve ídolo, y hasta las cosas buenas que Dios ha creado se vuelven ídolos. Dios creó el matrimonio. Bueno, hay gente que su ídolo es su esposa. Hay gente que su ídolo es su esposo. Ay, cuidado, se lo tocan al esposo porque te desgreño, ¿no? Sí, hay gente que no se le puede acercar tantito a alguien en el trabajo porque, ¿qué te hizo? ¿Qué viste? Pero es porque traen un ídolo allá atorado, ¿no? Ya no es normal. O sea, no hablo de algo de celos naturales, sino de algo anormal. El trabajo Dios lo creó para una bendición del ser humano, para nuestro hábitat. ¿Y qué hace la gente? Se hace ídolo hasta de eso, de todo, ¿no? Dios manda la lluvia para algo bueno y se hacen ídolos del Dios lluvia, y se hacen ídolos de la creación, y se hacen ídolos. El corazón humano sin Dios es una fábrica de ídolos. Todo lo que se te atraviesa, que te empieza a gustar, se te hace un ídolo. Eso es tremendo. Bueno,
Aquí hablamos de una idolatría por la adicción incontrolable del trabajo. Ahora, vamos al siguiente esquema, siguiente lámina. Mire, este esquema, dibújalo en tu casa. Te invito a que, si quieres, compra una pizza y la partes así, ¿no? Pues sí, algo que te ayude a recordar. Mira, esta parte es del descanso, 8 horas. Esta le estoy poniendo inversión del trabajo 12 horas. Ahorita vamos a platicar algo de eso. Y aquí, esta pequeña rebanadita, debería entrar todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás, hermano? Es familia, la hora de las comidas, el cuidado personal, Dios. Y solo son 4 horas para hacer todo eso. Así está el día en las personas. Puedes tú a lo mejor alterarlo, pero yo te invito a que hagas esta para ti, así personal. A ver, ¿cuánto yo le estoy invirtiendo a mi trabajo? ¿No? ¿Cuánto? Ahora, yo le puse ahí 12 horas por lo siguiente. La Biblia no dice cuántas horas hay que trabajar al día. No lo dice. Sí dice Dios que va a ser por 6 días. 6 días trabajarás. Eso es Dios, eso Dios lo está regulando. Pero no te dice cuántas horas debemos trabajar. No sé si lo habías pensado. No dice. Bueno, por naturaleza el hombre, desde que se levanta el sol hasta que se oculta el sol, ha trabajado y es un promedio de 8 a 12 horas en esos días de trabajo. La cultura judía trabaja, en los tiempos de Jesús, trabajaba 12 horas. Ahora, decir, todos tenemos que trabajar 12 horas, si no es pecado, no, está mal, eso es un dogma. Eso es un dogma, algo que no dice la Biblia y que de repente se puede instituir como ley en algunas religiones o grupos. No, yo no te voy a decir cuántas horas, pero te doy esos márgenes de esto. La cultura judía, una cultura muy trabajadora, trabaja 12 horas al día. Aquí en México y en la área occidente, nuestras leyes, y no Dios, porque Dios no es el que hizo eso, alcanzaron hacer que la jornada laboral fuera de 8 horas, ¿no? El hombre ha ganado eso, jornadas laborales de 8 horas. Tal vez antes eran más, pero se ha regularizado con la ley. Entonces podemos tener una idea aproximada de 8 a 12 horas de trabajo. Algunos, por ejemplo, vamos a una empresa, trabajamos 8 horas, pero ve a tu empresa, 1 hora y media o 2 horas de tráfico, ¿no? Regresas, ya se te fueron las 12 horas en ese trabajo. Esa es la realidad para muchos que vivimos en la Ciudad de México, en el área metropolitana. La realidad es que le invertimos entre transporte y trabajo unas 12 horas más o menos. Por eso ocupé eso. Ahora, aquí habría que pensar, ¿se vale trabajar más de 12 horas? La Biblia no dice cuánto. ¿Se vale trabajar más de 12 horas? Dios no dice cuánto. ¿Se vale invertirle más? Bueno, es que ahí está el detalle. Si tú le inviertes más, le estás quitando a este pedacito o le quitas a este que también es valioso. Porque si tú no descansas profundamente cada día, el trabajo lo empiezas a hacer mal. Porque tu cerebro no descansó, está irritado, está mal, no está al 100, no te concentras. No, tú necesitas descansar. Entonces, cuando la gente empieza a ser trabajólica, empieza a tener el trabajo como ese ídolo, le empieza a arrebatar pedazos a estas otras que son importantes. Quítale horas a la comida, quítale horas a tu familia, quítale horas a quítale horas a eso que es importante. Ya de por sí es poquito. No, quítale horas y ya ni siquiera horas lees la Biblia, ni la estudias, ni nada, y por eso la gente no se salva. Mire, este esquema es tan revelador porque te dice, mira, ¿por qué la gente no se salva? Pues es que aquí es donde va a buscar a Dios en su día. Y si la familia, las comidas, el cuidado personal, el gym, el gimnasio, ya no le dejó espacio para Dios. Y hermano,
podemos leer, por eso, ¿quién va a la librería? Mire, ¿en qué espacio? Claro, pues todo el mundo está en esto. Haga su esquema personal. Y la pregunta aquí profunda es, ¿se vale trabajar más de 12 horas? La Biblia no está diciendo, pero lo que ha dicho la medicina, que es buen trabajo del ser humano y que Dios valora, ¿no? Y lo que ha dicho la salud y muchos organismos es que hay un problema severo, grande con el trabajo. Dice lo siguiente, el límite de riesgo. Según la OMS y la Organización Internacional del Trabajo, trabajar más de 55 horas a la semana, se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, derrames cerebrales, muerte prematura. Ay, no es cualquier cosa decir, no, yo sí aguanto 60 horas o más. Bueno, eso dice la salud. Ahora, ¿se vale entonces trabajar más de 12 horas al día? Bueno, hoy es que tuve mucha chamba, hermano. Trabajé 14. No es pecado. Dios no está diciendo, pero si eso es tu ritmo de vida, a lo mejor tú le estás quitando tiempo a tu familia. Y luego si además de tu trabajo, ¿no? O sea, imagínate, ya le invertiste 12 horas, la familia, tu cuerpo y todo espera que le dediques tiempo y llegas tú al celular, a echarte todos tus videos, tus Netflix y a abandonar a tu familia. Oye, qué desastre has hecho con tu trabajo y con tu vida. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Y la gente espera que un día mágicamente Dios te toque y diga, ya eres algo, eres bueno. No, esto no funciona así. Esto funciona a través de, yo entiendo la palabra de Dios, la medito, la reflexiono, por eso me dio una mente y hago cambios en mi vida todos los días y hago cambios. Me esfuerzo. Hoy me dijeron que haga ese diagrama de circular con sus rebanaditas de pizza y que vea cuánto le estoy dedicando a mi trabajo y vea si no estoy excediéndome, si no estoy y si no le estoy quitando a la familia, y si no, a lo mejor por mi estrés del trabajo llego y hasta ni les dedico tiempo y los reviento, ¿no? O el otro caso, ¿no? A lo mejor tú sí quieres llegar a dedicarle tiempo a tu familia. Llegas y la esposa está. Perdone, pero es que esa es la realidad. Hay muchos esposos que no quieren llegar a su casa. Y le digo a todas esas mujeres que lo que están haciendo es echar a perder su matrimonio, ¿no? Ahora que tenemos el taller de matrimonio, yo le digo a todas las mujeres que me están escuchando, tú eres de esas mujeres que se quejan, ¿no? Que en lugar de que tu esposo llegue y digas, a ver, tengo estos problemas, podemos platicarlos, te doy de comer, y hablar con él y dialogar, y que tú nada más lo recibes con una queja, tú estás echando a perder tu casa, tú eres la que va a destruir tu casa y tú estás, mira, como una impía destruyendo todo. Eso estás haciendo. Esa es la realidad. O sea, entonces el esposo quiere llegar a su casa. No. Mejor en el camino se me atraviesan los amigos, mejor me quedo horas extras en la familia. Y hay muchos que ya no son trabajólicos por deleite, son trabajólicos porque mejor quiero estar en mi trabajo que en mi casa. En mi casa, para escuchar los gritos de una esposa que solo dice. Ahora, también sucede al revés. También hay esposas que quieren buscar a Dios con toda sinceridad, que le invierten, que hacen la casa bien bonita, la arreglan para que el marido llegue y ni valore, ni reconozca y llegue a echar pleito, ¿no? Yo venía de una familia así. Yo veía a mi mamá esforzarse todo el día y que llegaba, nos decía, ya va a llegar su papá, todo en orden, dejen todo esto, alcen sus juguetes, terminen la tarea para llegar. Pero no tuve el ejemplo de un papá que llegaba a ver la televisión y a gritar todo su estrés del trabajo. Oiga, también eso pasa.
Entonces, ¿qué es eso? Estás destruyendo todo tu matrimonio, toda tu vida familiar, y luego le echas la culpa a Dios. Ay, ¿para qué fui a la congregación? Ay, ni me ayudaron. No te ayudaron. No quisiste cambiar. No quisiste enderezar las cosas. No quisiste valorar y decir, tengo que cambiar este panorama. Esto es tremendo. Cuando el ídolo del trabajo ocupa el trono de nuestras vidas, pasa a segundo plano la familia, la iglesia, Dios, la salud personal, hasta la salud viene a ser destruida. Cuando la gente lo único que piensa es en su trabajo y por el dinero, es lo único que hasta la salud repercute. Vayamos rápido a 1 de Timoteo 6, del 8 al 10, dice así: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Miren las palabras tan sabias de Dios. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mucha gente sabe qué dice eso. Son mediocres. Los cristianos son bien mediocres porque mira con qué se conforman. No, es que hay gente que trabaja como loca, perdón por la expresión, trabaja así porque quiere no sé cuántas camionetas en un cierto tiempo, y quiere casa en un cierto tiempo, y ahí está, y desgasta toda su vida, y un día ya que dice, ay, lo logré, le cae un cáncer, le cae una enfermedad, pum, adiós, como a Steve Jobs, ¿no? Como a Steve Jobs. O sea, la Biblia te dice, mira, trabaja para esto, y con eso aprende a estar contento. Luego hay padres que se afanan tanto porque es que mi hijo tiene que tener lo que yo no tuve, tiene que tener lo que yo no tuve. Y ahí les da. Y la Biblia te dice, tus hijos solo tienen que tener esto. ¿Para qué les das de más? Estás deformando su carácter, los estás haciendo súper dependientes de ti y los estás haciendo personas que no saben hacer nada en la vida porque todo les das. Esa es la verdad. Y al rato, cuando enfrentan este horrible mundo que hace sufrir, uy, no, al rato corren. ¿Cuántos casos hay de esos? Corren con, papá, resuélveme el problema, papá, mamá, resuélveme el problema, dame dinero porque me endeudé. Hay muchos casos así. Amigo, tenemos que trabajar en nuestros hijos y ayudarles a vivir contentos con esto. Porque si no, la gente anda con un estrés y es que no me alcanza para esto. ¿Pero qué necesito? Es que mi hijo quiere el concierto tal y esto, y quiere un auto, y ya no sé por dónde. Espérate. Vas a acabar con tu salud. Pero así está mucha gente. Mira, la Escritura te dice muy claro, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero, la Biblia no dice que el dinero sea malo. Lo que es malo es el amor al dinero, codiciar, no, quiero más y más y más, y no estás contento, aunque desbarates tu salud. Muy bien, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, así es el amor al dinero. Entonces todo este texto nos habla que tengamos que tener cuidado con ese amor al dinero, a la comodidad, a que nuestro ídolo sea la esposa, el esposo o los hijos, y que nada más quererlos traer así como que darles todo sin decirles, oye, esfuérzate, hijo. Hay muchos de nosotros que a una edad temprana empezamos a trabajar, no nos hizo mal. Muchos empezamos a trabajar. Algunos vendíamos para sostenernos en la universidad, vendíamos cosas. Otros en vacaciones trabajábamos y hacíamos cosas. ¿Y qué nos hizo mal? Al contrario, nos hizo un carácter mejor. ¿Sabes que el trabajo es una de las herramientas que Dios más usa para trabajar con el carácter de una persona? Lo usa Dios mucho. Y a veces es lo que más le queremos evitar a los hijos. No, tú no trabajes. Espérame. Y estás quitándole a Dios cosas, ¿no? Muy bien.
La fábrica de ídolos, dice Lutero, es el corazón, ¿no? Sin Dios es una fábrica de ídolos. Termino con una lista de versículos que apuntan a esto. Como estamos en esto del taller de matrimonios y el trabajo, me parece muy bueno ligar esta parte. Allá va. Proverbios 21:9. Miren lo que dice. Puse dos versiones, del lado izquierdo la Reina Valera 60, del lado derecho la Nueva Traducción Viviente. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa, o sea, de pleitos, en casa espaciosa. Nueva Traducción Viviente, es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Si usted tiene al revés y es el esposo el que nada más llega a echarle bronca en las noches, aplique los versículos. Pero te está diciendo algo muy fuerte aquí, ¿no? Ahora, ¿sabe qué es lo peor? Bueno, aquí el impacto es que esto, la Escritura lo dice no una, no dos, no tres, lo dice 5 veces. Hay versículos que aparecen repetidos en la Escritura 2 veces y ahí lo que Dios te está diciendo es, esto es importante, lo dije nuevamente, pero cuando te aparece 5 veces en la Escritura el mismo versículo, la misma idea, me parece que es Dios como gritando con todo su corazón o el Espíritu Santo diciendo con toda su fuerza, ya mujer, deja de destrozar a tu esposo que viene cansado del trabajo y deja de ser rencillosa, por favor. Es un grito fuerte, mire. Ahí está en el verso 9. Siguiente, verso 19, ¿no? O sea, el mismo capítulo, verso 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Ok, las esposas tienen derecho a comunicar todo lo que... Sí. O sea, que esto no sea como, ya oíste, no, ninguna queja más, no. Yo llego a casa y escucho a mi esposa, pero ella no llega en un tono, o sea, llega a decirme, me pasó esto, me sucede esto, los hijos esto, yo la escucho y es mi deber y ella tiene que estar, muy bien, tomo nota y ejecuto acciones, porque si no ejecutas acciones y solo te la pasas, déjame pensarlo, solo frustras a tu esposa porque dice, ¿qué hizo? No hizo nada. La esposa necesita soluciones, pero tú llegas, das soluciones. Pero yo aquí hablo, los proverbios hablan de esa mujer que no es eso, llega para decirle, a ver, inútil esto, y eres bueno para esto, y esto, y además por tu culpa esto eres un pecador y ya te dijeron, y nada más que la iglesia se entere de todo lo que vea. No, pues, casi como que media vuelta, ya, adiós, ¿no? Y ahí está. Yo tengo chavos y me dicen, ya, profe, ya podemos salir, 8:30 de la noche, las salidas a las 9. Y los trato de aguantar y les digo, bueno, ya pueden salir. Salen corriendo y me los encuentro por ahí y les digo, ¿qué pasó? ¿No que ya te vas a tu casa? No, es que... ¿Y cuál es la razón cuando han tenido la confianza de platicarme? A mi casa yo no quiero llegar. A mi casa yo no quiero llegar. Aquí tengo amigos, aquí me divierto, aquí estoy bien, aquí está el deleite. O sea, ¿para qué quiero llegar a mi casa? Bueno, eso sería terrible si eso es lo que tu esposo, ¿no? O la esposa dicen a sus amigas, ¿no? En el trabajo, yo no quiero llegar. Porque para llegar y nada más esto, estás destruyendo el hogar. Verso 24, si quiere ya no lo leemos, pero por tercera vez, ¿no? Dios diciendo, por tercera vez, mejor es estar en un rincón del terrado. ¿Por qué hizo Dios tanto reclamo? 5 versículos. Siguiente, versículo 15 al 16, dice, gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como frenar el viento, sujetar el aceite con la mano derecha. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque muchas mujeres están amargadas. Mucha gente trae
tanto resentimiento. Pero ¿cuál es la solución? Cristo es la solución. Cristo es la solución. Mira, yo no digo que tu esposo te va a entender, ni aquí te damos un papel que te vamos a cambiar el esposo, no. Eso lo hace Dios respetando la voluntad del ser humano. ¿Quieres ser cambiado? Dios va a respetar si quieres o no. A la fuerza aquí nadie es transformado. Pero si tú eres el que toma la decisión y dices, Dios, a mí transfórmame y cámbiame, saca de mí esta amargura, este rencor, ya, saca de mí ya lo harto que ya me tiene mi esposo, mi esposa, mi prójimo, mis hijos, ya, ayúdame. Dios te va a ayudar a ti como nos ha ayudado a muchos, como nos ha ayudado a muchos. Y el quinto, ¿no? Proverbio 19:13. Pero aquí hasta agrega al hijo Dios, dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Si tú le agregas estos versículos que son una realidad a ese diagrama de pastel que teníamos al principio, donde el hombre trabaja 12 horas, con trabajos descansa 8, a lo mejor hasta 6, ¿no? Y llega a su casa y en lugar de poder sentarse a platicar con su familia y edificarla, lo único que se encuentra es gritos, pleitos, un hijo necio y yo te... todo el mundo ahí grite. Oye, qué tremendo. No quiero estar en sus zapatos. Pero entonces, ¿qué hago, hermano? Empiece buscando a Dios. Cristo es la solución. Empiece donando, humillándose, reconociendo que usted no va a hacer nada útil en esa casa, en su trabajo ni nada, y que necesita usted urgentemente a Dios, que necesita a Dios con todo y aplicar lo que dice. Y entonces usted será cambiado primero y después su familia. La gente se engaña porque trae luego al familiar para que Dios cámbiame a mi esposa, aquí está, te la dejo. ¿Ya escuchaste? Escucha lo que dijeron hoy. Y la gente piensa que Dios va a cambiar al esposo o esposa primero. No, quiere tratar contigo primero. Contigo. Eso es importante. Finalizo con la ley de Dios es perfecta. Y si Él dijo 6 días trabajarás, es porque 6 días es lo que conviene al ser humano. La regulación de cuántas horas al día Dios nos ha dado instrumentos científicos y de cosas como la salud, la convivencia familiar, lo que recomiendan algunos de horas para dedicarle a la familia, para entonces armar nuestro esquema al día. Es tan sabio que Él no quiso meterte también la condición al día, sino a la semana y decirte lo que tú quieras, pero 6 días trabajas, eso es lo bueno para el ser humano. Siguiente, nada más leo esa noticia. Mire, Carlos Slim, esto fue el 4 de abril o 2 de abril. Carlos Slim, empresario mexicano, dice, se debe trabajar 12 horas diarias por 3 días a la semana y jubilarse a los 75. Es su propuesta, apenas la sacó este año. Apenas la sacó. Está tratando de cambiar la jornada laboral de 12 horas por 3 días nada más, 4 de descanso, pero te jubilas hasta los 75. ¿Funcionará? Yo le voy a decir, no porque Dios diseñó al ser humano para que 6 días trabaje, regule, vea a su familia, esté atento, descanse. Eso es el plan de Dios. En el siguiente mensaje aprenderemos más de esto, pero lo que le he mostrado es cómo el pecado está deformando toda el área laboral y cómo eso afecta al matrimonio y despedaza. Y mi última lámina es la siguiente. Ahora le puse tu pecado, robo, mentira, engaño, trampa, mediocridad en el trabajo, lo que tú quieras, destruye, daña, estropea, destroza, hunde, aniquila, desbarata, perjudica, quebranta, devasta, distorsiona, altera, desfigura, tergiversa, falsea, retuerce, desvirtúa y deforma tu trabajo, tu familia, tu entorno. Hacemos bien en regresar
a la Escritura, en regresar a los planes originales de Dios, como Él lo quería en un principio. Hacemos bien hacer que nuestro trabajo sea un deleite. Hacemos bien en regresar, en dejar a un lado todo el pecado. ¿Qué es el pecado, hermano? Transgredir la ley de Dios. Eso es. Hacemos bien en regresar a su ley y a poner la palabra en nuestra vida, porque eso va a transformar nuestro trabajo y nuestra familia, los primeros espacios importantes en nuestro entorno. Amén. Demos gracias y finalizamos la reunión. Padre, gracias, Señor. Gracias por el mensaje y por todo. Yo te sigo pidiendo que nos ayudes, pues, a transformar todo el concepto de trabajo en nuestra mente, a quitar lo que no sirve, a quitar esas cosas que están, pues, trayendo malas cosas a la familia, a que nos valoremos más en el trabajo, esposo y esposa, en lo que hacemos, a que una esposa sea más cariñosa con su esposo y el esposo también, a que aprenda a tener dominio el esposo y no llegue a gritarle a la esposa a casa, a que tú transformes, Señor. Quita el pecado de este mundo, quita el pecado del mundo, Señor. Cristo es quien quita, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Te ruego que tú lo quites, Señor, en familias, en matrimonios, en cada persona. Quita el pecado del mundo, Señor. En el pecado en particular de todos los que estamos aquí, que estamos desvirtuando el trabajo en nuestros hogares. 6 días trabajarás, dijiste, y 1 descansarás. ¿Qué sabiduría llenas en eso? Levanta tu palabra, renuévanos con tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amado, pues que Dios le bendiga mucho, descanse. Mañana empieza otra jornada laboral. Que Dios le bendiga mucho, estamos para servirle. Tenga el bendecido y más excelente domingo. Nos vemos.